Muy buenas, ¿qué tal? Ya estamos por aquí para hacer la previa de lo que va a ser la Milán-San Remo. Primer monumento de la temporada, llega por fin esta clásica italiana y toca analizar todo lo que nos va a deparar esta clásica. Recorrido, las subidas finales, participantes, historial de ganadores, favoritos, hay que hacer un poco análisis de todo, ver quiénes llegan mejor y hacer evidentemente la previa, como siempre, aquí en el canal. Vamos a empezar ya de lleno con el recorrido y como veis Milán-San Remo, esta edición de 2025 con 289 kilómetros que van a tener que recorrer los corredores. La carrera va a empezar a las 10:25 de la mañana, horario central europeo, también para que os hagáis una idea si lo estáis viendo desde Latinoamérica, y como siempre el final de la etapa con esas subidas encadenadas a Cipresa y posteriormente al Poggio, donde todo debería jugarse. Este es el recorrido, pero lo que hay que ver realmente es cómo son esas subidas finales, que ya veis aquí el porcentaje, ya veis el kilometraje, pero vamos a ver el perfil de cada una de esas subidas. Y aquí tenemos la primera, Cipresa, que estamos hablando de 5,6 kilómetros al 4% de media, que de hecho va de más a menos esta ascensión, y luego el Poggio, que es 3,6 kilómetros al 3,7%, un poquito menos exigente en pendiente, máximas, y esto es el dato importante, ¿no? Porque es cuando se va a romper la carrera, donde vemos siempre que se juega hasta Milán-San Remo, que ya se selecciona más el grupo, máximas del 6%, entonces no es una subida dura, lo sabemos todos, es muy explosiva, hay muchos corredores que no sean escaladores que van a aguantar, evidentemente, y como ya dijo Machín en la entrevista que publica en Relevo y de la que hemos hablado también aquí en el canal, que hemos estado analizando justo ayer todo lo que fue esa entrevista, sensaciones, un poco las respuestas y todo, haciendo un análisis más profundo, ahí dijo que evidentemente todo se jugaría seguramente en estos 5 minutos y que incluso en esos 5 minutos pues había corredores superiores a Tadej Pogačar, como ahora veremos, pero dejando de lado estas subidas que ya hemos visto que son cortas, que no son muy explosivas, ¿no? que son tendidas, explosivas me refiero en cuanto a rampas duras, ¿no? Sino que son más llevaderas, más fáciles para otro tipo de corredores, pues es una clásica que al final luego lo refleja por su dureza en los vencedores. Y es que en 2024 el último ganador fue Jasper Philipsen por delante de Matthews y de Tadej Pogačar. Van der Poel gana Van Aert en 2023 y como vemos, pues al final la lista de ganadores y de ciclistas que están en el podio, vemos muchos velocistas, muchos clasicómanos, y a excepción de Tadej Pogačar realmente y de Vincenzo Nibali, que gana en 2018, quizás se puede llegar a tener un poco en cuenta a la Philippe o a Kwiato, porque hacia arriba en su mejor versión han sido capaces de estar muy arriba, cerca de los mejores escaladores en ciertos momentos. Pues estamos hablando de que es una clásica mucho más hecha para velocistas y para ciclistas con ese cambio de ritmo, con esa explosividad, ¿no? Que no necesiten tener esa capacidad escaladora. Se ve claramente, y de hecho, como vamos a ir ahora a la lista de participación, ya os adelanto el dato, porque esta Milán-San Remo va a tener 6 ganadores en su línea de salida, además de otros tantos nombres que saben lo que es estar ya en el podio y muchos otros que todavía no lo han conseguido, pero que tienen nivel como para estar en esa disputa. Vamos ya directamente con esto, viendo una vez el historial de esta carrera, que también para que os hagáis una idea si nunca habéis seguido la Milán-San Remo. Y en cuanto a la lista de salida de mañana, empezamos con el Alpecin de Keunin, dorsal 1 a la espalda para Jasper Philipsen, actual vencedor con Dillier. Caden Groves, que es otro de los que podría hacerlo bien, lo que pasa es que estando Philipsen y sobre todo Matthew Van Der Poel en el equipo, que son los dos últimos ganadores de esta carrera, pues todo apunta a que, dentro de que es un corredor que podría jugar sus bazas también en esta carrera, pues estará al servicio de los dos grandes capos de esta formación. Alpecin, que parte como gran favorito, ya no solo porque tiene dos de los grandes nombres, los dos últimos vencedores, sino porque también tiene un equipo muy potente que se desenvuelve bien en este terreno, así que una de las escuadras más fuertes, uno de los 7 más potentes. Arkea, que sin embargo pues no va a tener ningún corredor realmente, yo creo, con serias opciones, ¿no?, de pelear por esos puestos de honor. Vauquelin va a ser el que lleve el puesto 11 el dorsal 11, perdón, a la espalda. Raúl García Pierna, que va a competir también. Bahrein, que viene con Mohoric, otro ganador, como acabamos de ver, de esta
Milan-San Remo, Caruso, Gradec, Pascualon, Stannard, Fred Wright, que creo que es un corredor que podría defenderse medianamente bien también en esta carrera, y Zambanini, Cofidis, con triple presencia española, Aramburu, que es otro de los que creo que también se le adapta bien esta carrera, Lastra y Samitier, que también va a estar presente, Decathlon, AG2R. Con Oliver Naesen a la cabeza, que como hemos visto es un corredor que ha estado también en el podio, y aquí lo tenemos en 2019, para que os hagáis una idea. Mohoric, por ejemplo, ganó en 2022, así que lo vamos comentando también si queréis de esta forma, y entre otros pues también Víctor Lafay, que es un corredor que ha demostrado que tiene también cierta explosividad. Ya recordamos aquella primera etapa del Tour de Francia en 2023, donde estuvo a la altura de Pogačar y de Vingegaard en un terreno explosivo, se desenvuelve bien. Lo que pasa es que Naesen quizá me atrevería a decir que es un poco el líder del equipo. Education First también con Paules, que podría desenvolverse bien, Albanese, más de lo mismo, Honoré, y un equipo interesante, aunque no con tantas opciones. Groupama con Romain Gregoire, que está haciendo un buen inicio de temporada, que también tiene esa explosividad, esa velocidad en una llegada, pero ante estos nombres y por el perfil de la carrera no es tampoco el recorrido que mejor se le adapta, dentro de que pueda tener una buena actuación y quizá llegar en el grupo cabecero. Ineos, que es otro de los grandes equipos, al igual que el Alpecin, de esta edición de la Milan-San Remo, con Filippo Ganna, que ya hemos visto que sabe lo que es estar en el podio de esta edición, Tobias Foss, Axel Logans, Ben Swift, que es otro que además, si no os habéis fijado, ha estado también en dos ocasiones en el podio, 2016 y 2014, segundo y tercero respectivamente. Connor Swift, Geraint Thomas, en este proceso, ¿no?, también de preparación de sus objetivos, que al final pues tendrá este rol de gregario Geraint Thomas, y veremos cómo cierra su campaña. Y Ben Turner, así que equipo también muy potente, muy interesante de Ineos para tratar de controlar un poco la carrera, con dos corredores que saben lo que es estar en el podio, así que veremos cómo responden las piernas, porque sobre todo Filippo Ganna llega en un estado de forma impresionante. Intermarché con la presencia de Biniam Girmay, que no ha tenido su mejor arranque de temporada, pero que es un nombre que perfectamente podría estar también en la pelea por ganar, o por lo menos estar en el podio, porque tiene esa capacidad. Israel quizá con Simon Clark un poco a la cabeza, Corbin Strong, que ya le vimos muy bien en la Vuelta del año pasado en algunas volatas, y que creo que es otro corredor que si tiene el día podría tener una buena actuación. Lidl Trek, otra de las formaciones más fuertes de la clásica italiana, con Jasper Stuyven a la cabeza, ciclista que también ha ganado esta Milan-San Remo en 2021, así que los últimos 4 ganadores van a estar presentes en esta edición, con Ciccone, Bajoli, Kirch, Jonathan Milan, que veremos también cómo se puede desenvolver. Es un poco incógnita, ¿no?, este tipo de sprinters, ¿no?, de velocistas, hasta qué punto la aceleración en el podio van a poder aguantarla con los Van der Poel, los Pogačar y compañía, pero lo que es obvio es que es un corredor que llega también en un estado de forma altísimo y que podría estar metido sin ninguna duda en la pelea por la victoria. Mosca y luego Mats Pedersen. Así que bueno, yo creo que vemos también muchas opciones en Lidl Trek, ¿no?, sobre todo 3 corredores que parten en esa nómina, en ese abanico de 5 o 10 grandes nombres de la carrera sin ninguna duda, y luego aparte pues un Ciccone, un Bajoli, que también saben moverse muy bien, que evidentemente podrían hacerlo bien, pero que sobre el papel deberían estar un poco al servicio de estos corredores, porque no es el terreno más favorable para ellos. Lotto, que siempre es combativo en este tipo de carreras, pero que quizá no tiene ningún nombre muy destacado. Analizamos Movistar, que Iván García Cortina debería ser la mejor baza para la formación telefónica. Orluis Aular, Barrenechea, Carlos Canal, que no ha estado mal y se podría defender bien, yo creo, también en San Remo. Milesi, Gonzalo Serrano y Manlio Moro. Quizá, insisto, que García Cortina podría ser un corredor que también podría llegar, si tiene un buen día, si está en forma, en ese grupo de delante. Q365, que han empezado la temporada de una forma brillante, con Tom Pidcock a la cabeza, otro que se está saliendo este 2025, y un corredor que perfectamente es, como ahora comentaremos ya más detalladamente, otro de los grandes favoritos. Es muy rápido llegando, tiene esa explosividad, pero sobre todo, pensando yo creo en el descenso del podio, puede ser uno de los que si corona en las primeras posiciones la puede liar en esa bajada, que es muy técnica, es muy ratonera, y lógicamente un ciclista como Pidcock puede marcar la diferencia ahí para coger unos metros pensando en esa victoria o en el podio. Red Bull ahora también con 2 corredores a los que yo veo muy destacados, como son Maxime Van Gils y Roger Adrià. Los dos han tenido un buen inicio de campaña. Quizá veo al belga evidentemente por encima, como más líder, más capo de esta formación, pero Roger también tiene esa explosividad, tiene esa velocidad en una llegada, se defiende bien,
y creo que los dos podrían estar delante para sacar un buen resultado. Más posibilidades le doy evidentemente a Van Gils, pero los dos están bien, así que veremos Red Bull Bora hasta qué punto puede meter corredores delante. Team Solution Tech con Sbaragli también a la cabeza con ese dorsal 151, Soudal con Shackman, otro nombre que también de tener el día podría estar muy arriba, pero que tampoco me da la impresión de que el Soudal, en este caso, pues con los corredores que tiene, vaya a hacer una magnífica carrera, ¿no? Sabemos siempre que este terreno clásicas pues es un poco el terreno preferido, ¿no? de la formación belga a nivel histórico, pero no me termina de transmitir esa sensación de control para mañana o de opciones, ¿no? Que puedan tener mañana, pensando sobre todo en los rivales que tienen, ¿no? Porque el equipo evidentemente es potente, ¿no? Con Bastians, con Catania, Cerny, Pedersen, Reindering y Serk, que lógicamente pueden hacerlo bien, pero no tiene el equipo tan potente. Jayco Alula con Michael Matthews, otro de los nombres importantes, que estuvo además la temporada pasada, como habéis visto, en la segunda posición, estuvo en el podio, así que uno de los nombres a vigilar, el australiano. Team Picnic Post NL con John Degenkolb a la cabeza, antiguo ganador también de la Milán-San Remo, y aquí lo tenéis, en 2015 se impuso el velocista o clasicómano, como lo queráis denominar, porque es un corredor muy completo, alemán, también con Barguil, que va a estar ahí para intentar acompañarle, pero sobre todo Degenkolb debería ser la gran baza. Team Visma, que tiene, ojo, también yo creo, un equipo muy interesante con el que pueden pelear perfectamente por la victoria. Olaf Koig va a estar a la cabeza del Visma. Debería ser el corredor que más lejos llegue, que más opciones tenga de la formación neerlandesa, porque llega también en una muy buena forma, tiene un buen equipo que le puede ayudar a estar bien colocado, como Campenaerts, Maclay, Ben Tulet, que también está volando, Walter, Van der Sande y Axel Zingel, que también es muy rápido llegando, que también lo está haciendo muy bien en este 2025, se está dejando ver, y por tanto creo que el Visma, dentro de que tengan la ausencia de Van Aert, ¿no? Que es la más sonada y uno de los grandes nombres que no va a estar presente en esta Milán-San Remo, pero creo que aún así tienen un equipazo para poder competir, soñar, ¿por qué no?, con la victoria, o mínimo con el podio, al tener especialmente la presencia de Olaf Koig, así que otro de los nombres importantes de la carrera. Tudor también con Julian Alaphilippe, el francés, que también sabe lo que es ganar esta Milán-San Remo, así que siempre hay que tenerle en el punto de mira. UAE también con un equipazo, impresionante lo del UAE en cada carrera en la que va. Con Pogačar veremos si esta vez es capaz de conseguirlo, porque ya lo habéis visto aquí, el año pasado estuvo en el podio, fue tercero, no ha conseguido más podios en otras ediciones, pero siempre ha estado competitivo estos últimos años, siempre ha luchado, ha tratado de romper la carrera, finalmente pues por A o por B se le ha resistido, y veremos si este por fin es el año, que va a estar acompañado además por un Isaac del Toro que viene volando. Laengen, Narváez, que es otro de los corredores que podría, en caso de estar en cualquier otra formación, podría volar, podría pelear por el podio, yo creo sin ningún problema en esta Milán-San Remo, creo que podría ser uno de los nombres a tener en cuenta para ese top 5, estar en el grupo de cabeza al menos en la llegada, porque es muy rápido, es explosivo y lo ha demostrado, y además ha empezado bien también con el UAE. Lo que pasa es que estando Tadej, pues va a estar ahí a su disposición para seguramente ser, incluso me atrevería a decir, no sé si el último lanzador de Tadej Pogačar, pero si no es él, debería ser Wellens por la potencia que tienen, ¿no?, en esa arrancada, por esa explosividad, para estirar el grupo todo lo que puedan y que a partir de ahí Tadej arranque y trate de marcharse en solitario. Así que bueno, veremos cómo lo juegan, también con Novak, Polit y Tim Wellens, como digo, que además ha hecho podio este año también en la Strade Bianche, está volando todo el equipo, es un equipazo brutal, así que bueno, quizá junto a Alpecin, junto a Ineos, junto al Lidl Trek, incluso Visma creo que tiene una muy buena formación, pues equipo referencia sin ninguna duda. 1X con Magnus Cort, que es otro que podría defenderse muy bien aquí, Abrahamsen, y también quizá Tobias Halland Johannesen, que está en una buena forma, que sabe moverse aquí. Lo que pasa es que, bueno, sí que no le doy ninguna opción, evidentemente. El que puede tener opciones de sacar un resultado mucho más decente es Magnus Cort Nielsen, y luego cerramos también con Bardiani y con el XDS Astana, que ha empezado muy fuerte la temporada, aunque tampoco tiene ningún nombre súper destacado. Está Betiol, Valerini, Fedorov, Teunissen, Ulisi, que quizá pues es otro de los que en su mejor día sí que podría estar muy arriba, Velasco y Vinokurov. Así que esta es un poco la lista de participantes. Ya habéis visto 6 vencedores de la Milán-San Remo a nivel histórico, corredores que saben lo que es estar en el podio y muchos otros que tienen todavía que demostrar y que tienen esa ambición de comerse el mundo y de estar en las primeras posiciones. De hecho, si nos vamos a Instagram, la publicación que ha hecho directamente la Milán-San Remo, que la ha compartido además también el Alpecin de Keunin,
ponían esta imagen con estos 6 nombres, con estos favoritos: Filippo Ganna, Jasper Philipsen, Mathieu van der Poel, Pogačar, Jonathan Milan y Tom Pidcock. Y al final estos son los que pone la carrera como los 6 grandes nombres. Me falta alguno, evidentemente. Yo no entiendo que no esté Mats Pedersen aquí. De hecho, yo veo a Pedersen más favorito que a Milan, porque una subida como el Poggio creo que Pedersen la pasa mejor que Milan. Luego sí que es verdad que el italiano es más rápido en una llegada, pero dentro de que Pedersen es increíblemente rápido también. Pero Milan es más rápido que Pedersen al sprint. Sin embargo, yo creo que una arrancada potente, por ejemplo, de Tadej o de Van der Poel, Pedersen la va a aguantar mucho mejor que Milan, aunque igual sorprende el italiano, que también se defiende bien en este tipo de terrenos. Así que, bueno, quitando que falte Pedersen, quizá Olaf Koig, que puede hacerlo bien, son nombres importantes, ¿no? Ganna está volando, ya lo hemos comentado, ha estado en el podio esta carrera. Philipsen y Van der Poel son los últimos ganadores de la Milán-San Remo. Hay que ver cómo se apañan entre ellos, quién asume un poco ese liderazgo del equipo. Quizá debería ser Van der Poel, ya no solo por la motivación que tiene de enfrentarse a Pogačar, de una carrera que ha ganado, que le viene muy bien, sino porque también Jasper Philipsen viene tocado, ¿no? Viene de la caída del otro día, y entonces, pues bueno, cuando te caes a falta de 3 días de una prueba tan importante, tienes que tener dolor en el cuerpo, indudablemente. Otra cosa es que le lastre mucho, que no. Lo importante es que está en la línea de salida y que, bueno, no sé hasta qué punto esta caída le habrá mermado, le hará ponerse un poco más en segundo plano y al servicio de Van der Poel, o simplemente tratando de aguantar, de sufrir como pueda y a partir de ahí rematar, que ya es un poco lo que en principio debería ser, ¿no? De normal, porque una embestida de Pogačar sabemos de sobra que no la va a aguantar Philipsen en un cambio de ritmo en el podio, y que le tocará sufrir, llegar quizá por detrás o enganchar en el descenso un poquito. Pero bueno, es un poco la incógnita también, ¿no? Cómo está por su estado de forma. Tadej, que ya dijo Machín que quizá no sabía si llegaría al 100%, pero iba a llegar muy bien, y lo hemos visto en Strade, que incluso después de la caída ha arrasado. Así que habrá que ver si Tadej Pogačar por fin es capaz de hacerse con esta Milán-San Remo. Jonathan Milan, que creo que al igual que Philipsen, un poquito más de opciones le doy, ya no solo por estado de forma, que ha estado mejor este 2025, sino porque creo que también va a pasar mejor el Poggio que el velocista belga. No ha tenido la caída que sí que ha tenido Philipsen hace unos días, y por tanto, pues otro de los nombres importantes. Y Pidcock, como comentaba hace unos minutos, que creo que, bueno, es un corredor muy completo, pero que realmente ante estos nombres pues no es tan rápido y no es tan explosivo como ellos. Pero la ventaja que tiene Tom Pidcock es que quizá de estos nombres sea el mejor bajador de todos. Podría estar ahí con Van der Poel. Yo pongo a Pidcock por delante. Van der Poel es hiper habilidoso, pero creo que Pidcock en un descenso puede sacar incluso más rédito que el neerlandés, y creo que también lo ha demostrado. Entonces, bueno, creo que la baza de Tom Pidcock pasa por estar muy bien colocado y en ese giro a la izquierda nada más coronar el Poggio, lanzarse a tope, arriesgar y a partir de ahí ver si puede sacar esos metros que le den algo de aire, que se vigilen también por detrás o que pueda sostener ese hueco. Lo mismo en el caso un poco de Tadej, ¿no? Que tiene que romper en el Poggio y a partir de ahí ver si es capaz de gestionar esa diferencia, porque de lo contrario le va a ser muy difícil pelear por la victoria entre nombres que son incluso más rápidos que él. Y en el caso de Filippo Ganna, lo mismo, es otro que también es muy rápido, que tiene esos 5 minutos muy buenos, como decía Machini, como ha demostrado también el italiano, pero que yo creo que también la opción de Ganna va a pasar más por mover la carrera una vez termine el descenso, si es capaz de estar en ese momento por lo que sea con unos metros, a ver quién es el valiente que puede cerrarle el hueco al gigante del equipo Ineos, porque es un magnífico rodador y va a ser evidentemente complicadísimo que alguien pueda neutralizarle en ese momento si no se pone un equipo o un par de corredores a colaborar. Entonces creo que un poco son las bazas que puede jugar cada uno. Veremos igualmente lo que depara mañana esta Milán-San Remo. Estaremos pendientes como siempre por aquí en el canal. Dejadme vuestros pronósticos para mañana. ¿Cuál creéis que va a ser el podio de esta Milán-San Remo? Si vamos a tener por fin a Tadej Pogačar alzando los brazos en línea de meta, si va a haber un ganador que repita este triunfo en el primer monumento de la temporada. Así que nada, estaremos como siempre por aquí pendientes para cubrir lo que nos depare esta Milán-San Remo. Muchas gracias como siempre a todos por ver el vídeo, dadle like, dadle a la campanita, suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!